Hola nuevamente, queridísimos estudiantes, y bienvenidos al canal una vez más. Vamos a hacer el famoso problema del cascarón semiesférico cargado eléctricamente con una distribución uniforme de carga. Dice así: el cascarón semiesférico, o sea, media esfera, no conductor de la figura de radio R, tiene una carga Q total distribuida uniformemente en su superficie interior. ¿Por qué es importante que me diga que este cascarón es no conductor? Porque claro, vamos a ver, si fuera conductor, y yo sitúo una carga aquí, y luego sitúo otra carga, las cargas se repelen. Se repelen. Entonces, esta carga, ¿dónde se situaría? Esta carga se situaría por aquí, bien lejos de la otra, y esta otra se vendría para acá. Ya no estarían ahí. Entonces, al final, si continúo con el proceso de adición de carga, al final la carga se situaría alrededor de este borde, repeliéndose todas entre sí, y entonces yo no tendría una distribución en lo que es la superficie de esta semiesfera. Por eso es importante que me diga la letra que es no conductora. ¿Qué pasa al no ser conductora? Al no ser conductora le pongo una carga positiva por ahí. Bien, luego le pongo otra carga positiva. Se repelen, sí, se repelen, pero el medio es no conductor, por tanto no se pueden alejar una de la otra. Así que yo con toda paciencia puedo ir llenando el cascarón de carga de forma que queden igualmente espaciadas las cargas. Así puedo hablar de una distribución uniforme de carga. Fíjense quién se va a tomar el trabajo de hacer esto. Yo no. Bueno, es una situación ideal, ¿verdad? Es una situación ideal. Bueno, entonces, nos sugieren aquí determinar el vector campo eléctrico neto en el interior del centro de curvatura, o sea, en el punto O, ¿verdad? Pueden ser cargas positivas o negativas. Siempre lo hacemos con cargas positivas porque el campo será hacia afuera. Tenemos que demostrar que es perpendicular aquí a la superficie, ¿verdad? El campo será hacia afuera y queda más cómodo, el dibujo queda más bonito que tener cargas negativas y un vector campo eléctrico entrante. Queda más molesto el dibujo, ¿no? Bien, entonces dice, divida el cascarón en elementos de anillo e integre. Aquí se nos ha sugerido un anillo, y parece que integrando esa expresión para el anillo podríamos obtener la expresión para el cascarón. Puede usar la expresión conocida para el campo eléctrico del anillo, pero ¿quién la conoce? ¿Quién se acuerda de esta expresión? Yo no. Yo no me acuerdo de esto. Entonces, resulta pesado en el vídeo decir, bueno, recordando que el campo eléctrico de un anillo es bla, 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 ya es pesado, porque lo mejor es hacer la demostración. Entonces, primero voy a hacer la demostración del campo eléctrico creado por un anillo y luego vamos a usar esa expresión, integrándola, para calcular el campo eléctrico debido a todo el cascarón semiesférico. Bueno, y después dice que a lo mejor estas identidades trigonométricas son útiles. Bueno, ya veremos. Vamos a la resolución. Bien, aquí tenemos nuestro cascarón y hemos marcado un anillo de carga y lo hemos extraído aquí para su estudio. Entonces, hemos trazado el eje perpendicular a la superficie del anillo, el eje central que pasa por el origen O, y vamos a tomar un punto cualquiera. Y ahora también otra cosa que vamos a hacer es tomar una carguita situada justamente en esta partecita superior. Esta carguita le hemos llamado diferencial de Q porque es una porción de toda la carga que tiene el anillo. Hemos tomado una pequeñísima porción ahí arriba y vamos a establecer esta distancia que hay desde la carga al punto que estamos considerando y le vamos a llamar a esa distancia R minúscula. Y a esta distancia que la elegimos nosotros, porque somos nosotros quienes elegimos el punto donde queremos calcular el campo, a esta distancia le llamaremos X. Y vemos que aquí queda un ángulo que le podríamos llamar, por ejemplo, un ángulo θ.
Bien, esta carguita, suponiendo que el anillo estuviera cargado positivamente, esa carguita va a crear un campo eléctrico que será saliente desde la carga y apuntará de esta forma. Ese será el campo, vamos a llamarle simplemente E. Bien, este campo tendrá dos componentes. Tendrá una componente a lo largo del eje que hemos trazado y tendrá otra componente perpendicular. Sabemos que esto yo lo estoy haciendo así, pero lo que tendríamos que hacer correctamente sería trazar las proyecciones para que nos quede un paralelogramo perfecto, que en este caso ese paralelogramo será un rectángulo. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es tomar una carguita opuesta, o sea, situada aquí abajo, y voy a marcar otra vez la distancia. Esta distancia, R, será idéntica al R de la carguita arriba. Y también lo será el ángulo θ. Hay simetría total en este dibujo. Ahora dibujaremos el campo creado por esa carga. Vamos a hacerlo en otro color. Ese campo tendrá el mismo módulo que el que dibujé anteriormente y por tanto tendrá una componente a lo largo del eje X, que será idéntica a la componente del otro campo, y tendrá una componente perpendicular que también será igual en módulo a esta componente. De manera que, si yo quiero saber el campo total en este punto, debido a estas dos cargas opuestas, tendría que sumar el campo este verde más este rojo, vectorialmente. Pero sabemos que eso es equivalente a sumar vectorialmente las componentes. Entonces, ¿qué sucede? Que la suma de estas componentes perpendiculares al eje me va a dar 0 y lo único que me va a quedar es esta componente a lo largo del eje. Y entonces yo podría seguir tomando cargas opuestas y el razonamiento siempre me llevaría a que el campo neto apuntará a lo largo del eje hacia afuera. Para la explicación voy a considerar este diferencial Q, que a esta distancia R me va a crear este campo, cuya componente a lo largo del eje es esta que hemos dibujado aquí. Este ángulo θ es igual que este por el criterio de que son opuestos por el vértice, ¿verdad? Este lado es común y este lado es común y hay un vértice, son iguales por opuestos por el vértice. Entonces voy a plantear ahora cómo calcular este campo y cómo calcular esta componente. Según la ley de Coulomb, el campo eléctrico creado por una carga puntual lo podemos calcular como K por Q dividido R al cuadrado multiplicado por un vector unitario, un UDR, que tiene que tener el mismo sentido que el campo, para hacer que esta expresión sea un vector, porque aquí hay un signo de igual que me dice que un vector tiene que ser igual a otro vector. Bien, pero nosotros aquí no tenemos una carga puntual, sino que tenemos una pequeñísima porción de carga, tenemos un diferencial de Q. Por lo tanto, lo que vamos a escribir aquí es que el diferencial campo creado por ese diferencial Q será igual a K por diferencial de Q sobre R cuadrado multiplicado por un UDR. Nos interesará ahora calcular esta componente. Entonces, como aquí nosotros tenemos un triángulo rectángulo, porque aquí en esta esquinita tenemos un ángulo recto, entonces podemos plantear las relaciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, etc. Diferencial E sub x, este vector es el cateto contiguo u adyacente al ángulo θ, y diferencial E es la hipotenusa. Por lo tanto, la relación entre el cateto contiguo o adyacente y la hipotenusa es el coseno del ángulo. Entonces, eso es lo que vamos a plantear ahora. Vamos a poner coseno del ángulo θ será igual al cociente entre diferencial E sub x y
el módulo del campo diferencial E. Bien, y de ahí, por lo tanto, los tres puntitos, por lo tanto, diferencial E sub X será igual a diferencial de E por coseno del ángulo θ. Muy bien, ahora podemos sustituir y nos quedará diferencial E sub X. Esto será igual al diferencial de E, que es K por diferencial Q sobre R al cuadrado, y todo esto lo tenemos que multiplicar por el coseno de θ. Vamos a calcular el módulo de este vector, nada más. ¿Vale? Bien, entonces, por un lado, tenemos que el coseno del ángulo θ, también, si lo observamos aquí en este triángulo, el coseno es el cociente entre el cateto contiguo y la hipotenusa, que es R. Entonces vamos a escribir que coseno de θ es X sobre R. Y por otro lado, R, aplicando Pitágoras, podemos decir que R es R al cuadrado, será R cuadrado más X al cuadrado. Por lo tanto, R será la raíz cuadrada de R cuadrado más X al cuadrado. Y por lo tanto, podemos ir haciendo esa sustitución y nos queda diferencial E de X será igual a K por diferencial de Q. En lugar de poner el coseno del ángulo, voy a poner X sobre R, que es la raíz cuadrada que acabamos de ver, R cuadrado más X al cuadrado, y todo esto dividido R al cuadrado. R cuadrado, si esto lo elevamos al cuadrado, se me va la raíz y me queda R cuadrado más X cuadrado. Si lo quiero introducir dentro de la raíz, lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces me queda R cuadrado más X cuadrado al cuadrado multiplicado dentro de la raíz por R cuadrado más X cuadrado, me va a quedar R cuadrado más X cuadrado al cubo. Ahora queremos averiguar el campo total. Vamos a tener que integrar a la izquierda del signo de igual y a la derecha del signo de igual. Esta integral ya sabemos lo que nos da. Nos da el campo total en esta dirección. Así que vamos a ponerle E de X será igual. Lo que es constante queda fuera de la integral, que es Kx, y R2 más X2 al cubo raíz cuadrada. Esto lo podemos escribir como esta suma a la 3 medios. Y la integral de diferencial Q, que me va a dar la carga total del anillo. Así que en definitiva, y si queremos expresar esto vectorialmente, nos va a quedar de esta forma. Miren qué fácil era. K por X por R2 más X2 a la 3 medios multiplicado por Q, donde Q es la carga total del disco, y ahora lo multiplicamos por el versor y si lo queremos expresar vectorialmente. Listo. Ahora sí, volvemos a nuestro cascarón, pero tenemos que hacer algunas precisiones. Como el cascarón tiene un radio R y el radio del anillo R, este R pequeño va a ir variando ahora, porque si tomo diferentes anillos de diferente diámetro, el radio va a ir cambiando. Entonces aquí voy a poner una R pequeña. O sea que esto lo voy a borrar. Voy a poner simplemente R chica al cuadrado. Vale. Y otra cosa más, que es importante también. Ahora, este campo es el que produce el anillo en este punto, a esa distancia X, y lo voy a dibujar. Y luego lo voy a borrar, simplemente lo voy a dibujar. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Este campo que he dibujado aquí es el debido a toda la carga en el anillo. Pero esta carga, de la carga total del hemisferio, es simplemente una pequeña porción. Esta carga se transforma ahora en un diferencial de Q. Entonces, vamos a adaptar eso que hemos escrito y vamos a poner aquí que diferencial es su X, pero ahora sí, para el cascarón hemisférico, será K
por x por diferencial de q dividido r cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios. Y ahora, como estamos hablando de carga distribuida en la superficie del hemisferio, vamos a hablar de sigma, que es la densidad superficial de carga, sigma, la letra griega. La densidad superficial de carga se define de una forma muy sencilla. La palabra nos lo dice, densidad superficial de ¿qué? De carga. Es la carga sobre el área, que también la podemos escribir en forma diferencial. Diferencial Q, lo voy a escribir así, sobre diferencial de área. Muy bien, ¿qué es el diferencial de área? El diferencial de área es el área de este pequeño anillo que tiene un radio R y tiene esta distancia, este arquito diferencial de S, que es tan pequeño que lo podemos considerar un trozo recto, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo podríamos calcular eso? Bueno, es como si fuera el área de un rectángulo, es decir, el largo por ancho. El largo viene a ser el perímetro de la circunferencia. O sea que sigma nos quedará diferencial Q sobre el diferencial de área, que será 2 por pi por r, que sería el perímetro de la circunferencia, y para tener el área tenemos que multiplicar por el diferencial de S. Y ahora podemos despejar diferencial Q, que será igual a sigma por 2pi por r y por diferencial de S. Ahora, notemos lo siguiente en esta figura. Desde el centro he lanzado dos radios, aquí, por eso puse R y R, y aquí tenemos el arquito subtendido. Este angulito, que le hemos llamado diferencial de tita, podemos expresarlo en radianes como el cociente entre el arco y el radio. Así que vamos a poner por ahí que el ángulo diferencial tita lo podemos escribir como diferencial S dividido el radio. Y por lo tanto vamos a sustituir diferencial de S por su igual, que sería R por diferencial de tita. De manera que nos va quedando que diferencial de Q será igual a la sigma por 2 por pi por R mayúscula por diferencial del ángulo tita. Prosigamos ahora. Voy a marcar aquí un ángulo tita, que será el ángulo que forma este radio con la perpendicular al plano de esta parte del hemisferio, ¿no? Entonces, este será el ángulo tita. Y vemos que, como aquí hay un ángulo recto, R es el cateto opuesto al ángulo tita. Por lo tanto, puedo escribir que el seno de tita es R dividido el radio del hemisferio. Y despejar R, que me quedará igual a R por seno de tita. Vamos a escribirlo. Nos queda esto. Como teníamos un R, aquí aparece un R por seno de tita, R por R, R al cuadrado. Bueno, hemos avanzado bastante, o sea que diferencial Q, que lo tenemos aquí, lo vamos a sustituir por toda esta expresión. Sustituimos diferencial Q, nos queda K por X por todo esto que es diferencial Q. Ahora, notemos una cosa, aquí abajo, R cuadrado más X cuadrado. R minúscula cuadrado más X cuadrado es la R del cascarón al cuadrado. Entonces nos quedaría la R del cascarón al cuadrado elevado a la 3 medios. Y por lo tanto, R al cuadrado a la 3 medios me queda 2 por 3 medios, al final me va a dar 3. O sea que aquí me quedaría R al cubo. Y vamos a escribirlo, R al cubo. Como aquí tenemos diferencial tita, tenemos que poner las variables en función de tita. Aquí la variable que tenemos es la X, pero la X la podemos expresar como R por el coseno de tita.
Si observamos, en este triángulo que tenemos aquí, el coseno de tita es x dividido r. Por lo tanto, podemos escribir eso y la expresión nos va a ir quedando de esta forma. R por coseno de tita es x. Lo demás queda como está. Entonces, ¿qué tenemos? R cuadrado por r al cubo. Entre r al cubo, eso nos da 1. Así que esto lo eliminamos. Y finalmente, si queremos calcular el campo total en la dirección x, vamos a tener que integrar a ambos lados del signo de igual. Entonces, esta integral me va a dar el campo en la dirección normal, al plano del hemisferio. Y lo que es constante va para afuera de la integral. K, sigma, 2pi, y luego nos va a quedar la integral de coseno de tita por seno de tita por diferencial de tita. ¿Y entre qué y qué variará el ángulo tita? El ángulo tita, si nosotros tomamos un anillo minúsculo por aquí, el ángulo tita valdrá 0 grados. Y eso tendremos que irlo sumando hasta llegar al borde del anillo, donde el ángulo tita, ¿cuánto valdrá? Valdrá 90 grados, o sea, pi sobre 2 radianes. Así que esto nos va a quedar entre 0 y pi sobre 2 radianes. Y ahora tenemos que resolver esta integral. Para resolver la integral vamos a hacer un cambio de variables. Vamos a llamarle u a coseno de tita y por lo tanto, si hacemos la derivada de u respecto a tita, la derivada del coseno es menos seno de tita y por lo tanto, diferencial de u nos va a quedar igual a menos seno de tita por diferencial de tita. También tenemos que cambiar los límites de integración, ¿no? Si tita vale 0, vamos a poner aquí, si tita es igual a 0 radian, entonces u, que es coseno de tita, será coseno de 0 radian, que es 1. Y si tita vale pi sobre 2, entonces u, que es coseno de tita, o sea, coseno de pi sobre 2, me va a dar 0. Estos son los nuevos límites de integración. Así que ahora, resolviendo solamente la integral, tendré que integrar entre 1 y 0 la expresión coseno de tita, que pasó a ser u, y luego seno de tita por diferencial de tita, que lo tenemos aquí, será menos diferencial de u. O sea que voy a poner por aquí un menos y diferencial de u. Esta integral es sumamente fácil de resolver. Nos va a dar u al cuadrado sobre 2, con un signo de menos que lo teníamos fuera de la integral, todo esto evaluado entre los límites 1 y 0. Por lo tanto, me va a quedar, sustituyendo primero por 0, menos 0 cuadrado sobre 2, menos 1 al cuadrado, que es 1 sobre 2, menos por menos más, esto me va a dar más 1/2. Por tanto, como esta integral me dio 1/2, cuando yo ponga 1/2 aquí, 2 dividido 2 me da 1. Así que simplemente me va a dar que el campo total en el centro de ese cascarón semiesférico será igual a K por sigma por pi. Ya había simplificado el 2 por pi. Ahora bien, si nos dan sigma, fenómeno. Pero si no nos dan sigma, recordemos que sigma es la carga sobre el área. A lo mejor en el problema nos dan la carga. ¿Y el área cómo hacemos? Bueno, el área de una esfera es 4pi por el radio al cuadrado. Pero aquí tenemos media esfera, tenemos la mitad del área, o sea que sería esto sobre 2. O sea que sería 2pi por r cuadrado, y esa es el área que tendríamos que colocar ahí.
Entonces, haciendo esa sustitución en nuestra expresión del campo, nos va a quedar K por Q por pi dividido el área, que es 2 pi por r al cuadrado. Simplificamos los pi y me queda K por Q dividido 2 r al cuadrado. Si ahora queremos expresar vectorialmente esto, lo podemos hacer así. Ponemos el campo, será igual a K por Q sobre 2r cuadrado multiplicado por el versor y, asumiendo que el campo, el eje X es este, que voy a dibujar ahora. Todo este sería el eje X, ¿verdad? Y el campo en el centro será este vectorcito que voy a dibujar acá. Es decir, que este campo es el que queríamos calcular. Bueno, espero que se haya entendido. Si les ha gustado, pueden darme un like, si quieren, si no es mucha molestia. Y bueno, y como siempre, recordarles, suscríbanse al canal y saben que continuamente estoy subiendo vídeos para ustedes, para ayudarles a que triunfen en física. Nada más que para eso. ¿Qué les parece? Bueno, muchísimas gracias.